Ya estamos en uno de los 5 barcos que ha dejado la empresa Oceanografía encallados al sur de México, acá en Campeche. Amigos, los voy a poner en contexto sobre el barco Caballo de Trabajo. Y es que en el año 2017, Caballo de Trabajo se une a 2 barcos que ya estaban varados en las costas carmelitas. Pues un año antes, en el 2016, el barco de doble quilla Titán 2 se quedó inmóvil a la altura del kilómetro 14 de la carretera federal 180. Y ese mismo año también Caballo Azteca corrió con la misma suerte, quedando varado a la altura del kilómetro 60 de la misma carretera, entre las comunidades de Isla Guada y Sabancuy. Y pues nada, esta belleza de embarcación encalló en las costas de Ciudad del Carmen en el 2017, al quedarse sin diésel y durante el paso de un frente frío que lo llevó a las costas de la misma isla. Desde entonces se han presentado cambios en la zona de la playa, en las áreas cercanas a este buque, que llevó a las autoridades del municipio y de la zona de Ciudad del Carmen a prohibir las actividades recreativas y de natación cercanas al mismo buque, y esto para evitar que se presentaran algunos lesionados. Es impresionante y quiero que vean lo que hay aquí arriba del barco, y es que parte de todo lo que había se mantiene a pesar de que ya hubo una parte de la rapiña que se venía con estos años. Podemos ver por ahí que el óxido se está apoderando de todas las partes del barco, y a pesar de que es un buque de exploración submarina, pues nada, qué irónico que ahora todo se esté apoderando del mismo barco, ¿no? La misma agua, todo, incluyendo la rapiña. Es importante mencionar que las imágenes que van a ver a continuación, pues nada, realmente sí hemos pedido permiso para poder grabar dentro del barco, y es solamente para que ustedes puedan ver qué es lo que hay, cómo se mantiene el barco después de tantos años que ha estado encallado. No es para que vengan a meterse al barco o a hacer alguna rapiña. Es muy importante decirlo, que el barco está vigilado. Desde la cubierta del barco hasta la cabina logramos contar 7 niveles. Entre ellos se encontraban algunos camarotes donde la tripulación dormía durante los viajes largos que hacían para la exploración submarina de petróleos. Una de las personas que cuida el barco nos decía que el barco albergaba a 180 personas de tripulación. La embarcación Caballo de Trabajo tiene un calado de 5 metros, más 3 toneladas de peso, lo cual, de acuerdo con información que nos han proporcionado algunas de las personas que viven cerca, es que ha sufrido múltiples actos de pirataje. Uno de los datos curiosos es que de esas 180 personas de tripulación van divididas entre el capitán, los oficiales de puente o de cubierta, el piloto, el práctico, el oficial radioelectrónico, el patrón, el maestre, contramaestre, sobrecargo, los departamentos de máquinas, los ingenieros de jefes de máquinas, los oficiales de máquinas y otros tripulantes como marineros, los de servicios, los militares, los roles de tripulación, la dotación de seguridad y las referencias. Solamente como un dato. Después de los 7 niveles que subimos, podemos llegar al puente de mando, aquel lugar inaccesible que todos queremos conocer. El puente de mando es la zona más importante del barco, al mismo tiempo que la sala de máquinas, en el corazón de la nave, y la sala de control donde el ingeniero jefe y su personal controlan durante 24 horas del día el funcionamiento de todos los mecanismos del barco. Podemos ver por aquí el helipuerto, pero algo muy interesante es que, bueno, justamente en estas imágenes podemos ver que el barco pues ya empieza a deteriorarse en la sala de mando,
y logramos ver algunos colchones aquí arriba, lo que nos hace pensar que hay más personas de las cuales no hemos visto que igual se quedan a dormir en el barco. Vemos mucho polvo y vemos que los instrumentos ya son un poco viejos, pero podemos ver como cosas personales dentro de la sala de mando. Y es una de las cosas que se dan de estas personas que lo están cuidando. Algo que era muy difícil de comprender, puesto que muchos chatarreros o piratas iban a robar al barco. Y algo que no podíamos dejar pasar era salir de la sala de mando para poder conocer, aunque sea por unos momentos, algo fuera de él. Y es que la persona que nos estaba guiando nos llevó hacia un costado del barco para mostrarnos otros barcos que también estaban encallados. Pero no podía irme sin poder pasar, aunque sea por unos momentos, hacia el helipuerto. Era una sensación increíble. Lamentablemente no pude acercarme más, ya que el sarro y el óxido estaban haciendo que el barco colapsara. Pude grabar un poco de la sala de mando sin que pudiera ser visto, y aunque era un poco complicado grabar, no sabía qué tanto se podría mostrar en este video. Es por eso que después de muchos meses decidí subir esta segunda parte. El barco Caballo de Trabajo quedó encallado, y es que era uno de los barcos petroleros de la empresa Oceanografía que daba servicio a Pemex. Y que ahora forma parte de uno de los 5 barcos que dejaron abandonados y encallados cerca de estas costas carmelitas. Pero todo llegaba a su fin y comenzaba poco a poco a acabarse. Volvimos a bajar esas escaleras que, aunque con las lámparas de celular y la lámpara que la persona que nos guiaba tenía, podríamos localizar un poco sobre las partes del barco y que algunas ventanas podrían dejar un poco de luz entrar. Y seguimos bajando los pisos hasta que por fin llegamos a uno de los lugares más importantes. Y es que me refiero a la cocina. Y es que muchos dirán que el barco era un petrolero porque era lo más importante la cocina. Y es que todas las personas que vivían ahí pasaban una parte dentro del comedor. Y es que tan solo imagínense las personas que dependían de este trabajo y que al final, después de que la empresa abandona esto, muchas familias pierden ese ingreso. Pero ahora sí, entramos poco a poco hacia el comedor. Y es que era impresionante la sensación que se sentía, puesto que aquí había muchas personas cuando funcionaba el barco que venían a comer, desayunar y cenar aquí. Caminamos muy rápido, pero pudimos también entrar a la cocina. Y es que la cocina aún mantenía muchas de las cosas que se utilizaban en aquel tiempo. Pero algo que no podía dejar de hacer era asomarme por una de las ventanas, que aunque no se veía mucho, podríamos ver algo de la isla. También podíamos ver que muchas de las freidoras o lavavajillas ya empezaban a deteriorarse o habían sido saqueadas. Pero aún, impresionantemente, el barco mantenía mucho más cosas. Había incluso algunos lugares como bodegas que incluso algunos utilizaban como dormitorios. Pero al seguir caminando sobre el barco no nos quedaba otra más que salir. Pero justo antes de salir logramos, aunque sea mirar por un costado, la sala de las máquinas. Y es que la sala de máquinas no podíamos entrar por lo peligroso que conllevaba todo esto, puesto que el barco, después de tanto tiempo lleno de óxido, agua y sarro, se convertía en algo peligroso para nosotros. Pero algo que me llamó mucho la atención era un lavamanos que se encontraba a la entrada de esta área,
y es que tenían agua fría y agua caliente. En un principio yo imaginaba que era para que se lavaran las manos para comer, pero la persona que nos estaba guiando me mencionó que muchas personas quedaban llenas de aceites, y es que con el agua caliente era más fácil quitarlo de las manos. Al salir quedaban muchas dudas, pero aún así podíamos ver partes del barco que llamaban mucho la atención, como esta cápsula sumergible que iba desde el barco hacia la profundidad del mar en medio de un enorme hoyo a la mitad del mismo buque. Y es que eran cosas realmente impresionantes, algo que yo no conocía, ni siquiera sabía para qué servían exactamente. Lo que sí podía decir es que el óxido terminaba profundamente con el barco, y que a pesar de que yo creía que podía rescatarse gran parte del mismo, era imposible, puesto que saldría en mucho dinero. No me podía ir sin pasar a documentar un poco más sobre el óxido del barco, el cómo está siendo acabado. Y es que una de las 2 grúas que mantenía el barco aún completa ya se encontraba en completo deterioro, ya no podía utilizarse, y que incluso muchos chatarreros sería muy complicado que lo retiraran. Incluso dentro del barco llegué a pensar que pudo haber sido restablecido, aunque sea como una base, y hacerlo un museo, algo que ayudara y no solamente devastara gran parte de la playa, la flora y la fauna. Y bueno amigos, es que esto es impresionante, vaya que estar dentro de este barco tan impresionante que muchas personas no pueden entrar y que no han dejado entrar a muchos, es realmente algo asombroso. Miren por acá, no puedo acercarme mucho para allá porque la cubierta del barco está muy mal y podríamos sufrir un accidente, pero vean, les muestro algo aquí de rápido. Me vine para acá a esconderme un poco para que puedan ver un poco de lo que es el barco. Una de las anclas enormes que incluso no están dentro de... no son del barco realmente de aquí, pero que se encuentra también. Y es que vean, realmente es impresionante, imagínense si fuera un completo museo. Nos vemos a la próxima. Hola, soy Hupton, un viajero del tiempo, y he venido hasta su época para conocer un poco más de la mía. En el tiempo de ustedes, las cosas que para mí eran bastante normales, para ustedes son fascinantes. Y viceversa, las cosas que para ustedes son normales, para mí llegan a ser muy fascinantes. Para conocer un poco más de su cultura, de su tiempo, y de lo que ustedes llaman tecnología. Soy un viajero que se ha quedado atrapado en esta época, pero con muchos recuerdos del pasado, que ayudarán a conocer el presente. Sean bienvenidos a este canal, Viajeros del Tiempo.